Muy buen día tengan todos ustedes. No sé si a ustedes les pasa como a mí, pero qué ansiedad nos da. A mí me da mucha ansiedad que llegue el domingo y esperar el servicio dominical y ya llega el cronómetro ese que pone YouTube y los segundos van contando hasta que llega el momento. La verdad es que hace falta estar con todos ustedes, oír la alabanza, oír los testimonios. Y qué bueno es también poder aprender de la palabra. Quiero compartir con ustedes del Salmo 111, unos versículos que dicen así: Alabado sea el Señor, daré gracias al Señor con todo mi corazón, al reunirme con su pueblo justo. Qué alegría es al corazón, gracias a Dios, dice aquí el salmista, cuando me puedo reunir con su pueblo justo. Qué bueno que ya antes de empezar este servicio ya hay unos conectados enviando saludos y qué bueno es poder ver los saludos ahí en el chat. Qué asombrosas, sigo leyendo, son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Demos gracias a Dios por estar juntos de nuevo. Salúdense ahí en el chat, aquí en vivo. Y gracias a Dios por estar reunidos otra vez. Pueblo santo de Dios, pueblo justo, justos y santos por sus méritos. Gracias Dios te damos por esta nueva mañana en que podemos estar juntos a través de este medio. No nos podemos ver personalmente, pero podemos seguir en contacto. Y tu iglesia sigue, seguimos congregándonos. Gracias por ese privilegio. Bendice todo este servicio, que todo sea para tu gloria. Gracias porque podemos cantarte, podemos escuchar de otros lo que tú has hecho y podemos aprender de tu palabra. Que todo sea para edificación de tu pueblo y para gloria tuya. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a cantar de corazón. Buenos días, hermanos. Hoy vamos directo con la música porque esto nuevamente es un experimento. Pueden escuchar la guitarra, van a empezar a escuchar otros instrumentos. Estas son grabaciones previas que hemos hecho, entonces vamos a ver cómo poco a poco nos vamos a ir metiendo con los instrumentos y al final les tenemos una sorpresa. Entonces vamos a cantar Señor, tu nombre exaltaré, y espero que todos estén en su casa dispuestos a alabar al Señor. Señor, tu nombre exaltaré y me gozo en alabarte, pues mi vida eres tú. Pues nos salvaste. Volvemos, Señor. Señor, tu nombre exaltaré y me gozo en alabarte, pues mi vida eres tú. Soy feliz pues nos salvaste. Del cielo al mundo llegaste a guiar y del mundo a la cruz para salvar, a la tumba de la cruz y al cielo de la tumba de su nombre exaltaré. Damos gracias a Dios por estas oportunidades. Señor, tu nombre exaltaré y me gozo en alabarte, pues mi vida eres tú. Soy feliz pues nos salvaste. Del cielo al mundo llegaste a guiar y del mundo a la cruz para salvar, a la tumba de la cruz y al cielo de la tumba de su nombre exaltaré. Y volvemos a cantar del cielo al mundo. Del cielo al mundo llegaste a guiar y del mundo a la cruz para salvar, a la
gloria de la cruz y al cielo de la tumba, Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré. Gracias Dios, gracias por la compañía que en este momento sentimos. Gracias por permitirnos llevar esto hasta donde están nuestros hermanos y poder todos cantar una canción que sabemos que tú escuchas, Padre, y que sabemos que tú en este momento estás prestando atención a lo que estamos haciendo, Señor. Escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra mente, Señor, y permítenos llevar una alabanza que llegue hasta el cielo, Señor. Digno es el Cordero inmolado, santo, santo es Él. Canta un canto nuevo al que está en su trono, pleno en gracia es Él. Santo, santo, santo es mi Dios omnipotente, quien fue y es y ha de venir. Con la creación yo canto, alabado el Rey de Reyes. Tú eres mi todo y solo a ti he de servir. Vamos a volver a cantar. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero inmolado, santo, santo es Él. Canta un canto nuevo al que está en su trono, pleno en gracia es Él. Santo, santo, santo es mi Dios omnipotente, quien fue y es y ha de venir. Con la creación yo canto, alabado el Rey de Reyes. Tú eres mi todo y solo a ti he de servir. De sus maravillas, su arco iris. Su arco iris vistoso luce, destellos, truenos imponente. Bendición, honra y fuerza, gloria y poderío sean para el único y sabio Rey. Santo, santo, santo es mi Dios omnipotente, quien fue y es y ha de venir. Con la creación yo canto, alabado el Rey de Reyes. Tú eres mi todo y solo a ti he de servir. Su nombre es fuerza, su nombre es agua viva para nosotros. Cantamos esa última estrofa, me asombras. Me asombras, maravillas, al tu nombre mencionar. Jesús, tu nombre es fuerza, aliento y agua viva.
demasiado para mí. Santo, santo, santo es mi Dios omnipotente, quien fue y es y ha de venir. Con la creación yo canto, alabado el Rey de Reyes, tú eres mi todo, solo a ti he de servir. Santo, santo, santo es mi Dios omnipotente, quien fue y es y ha de venir. Con la creación yo canto, alabado el Rey de Reyes, tú eres mi todo, y solo a ti he de servir. Damos gracias, Señor. Eres nuestra esperanza. En Cristo mi esperanza está, luz, fuerza, mi canción es Él. Inconmovible roca es, ante tormenta y escasez, profunda paz, eterno amor, cuando al llorar desfallecer, consuelo es Él, todo en mí, en su amor firme estoy. En Cristo quien tomó en su ser todo de Dios en un bebé, donde justicia y de amor, odiado por quienes llegó, no hasta su muerte en la cruz, la ira de Dios se aplacó, la culpa sobre él pesó, en su muerte firme estoy. En tierra se postró, luz que la noche apagó, glorioso día irrumpió, de la tumba se levantó, ahora victoria proclamó, de maldición me liberó, suyo soy ya y mío es Él, por su sangre que me compró. Sin culpa ni miedo a morir, es el poder de Cristo en mí, desde el nacer hasta el morir, mi destino en su mano está, ni infierno ni conspiración de su mano me arrancarán,
confiando en tu palabra, Señor, confiando en el sacrificio de tu Hijo Cristo, y hasta que Él vuelva o vayamos a Él, Señor, gracias por esa misericordia, por esa bondad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Mirna González y soy venezolana y tengo 16 años viviendo aquí en este hermoso país. Y les voy a hablar y les voy a contar de mi experiencia con respecto a la pandemia. Y bueno, yo pienso que esto es un aprendizaje, que todos debemos verlo como un aprendizaje, ya que este, nos ha hecho entender lo importante que somos como seres humanos, que todos nos amemos, nos podamos abrazar, nos podamos besar, y que ahorita estamos aislados, ¿verdad? Pero este aprendizaje también nos tenemos que aceptar como entregarnos más a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque Él este, es el que tiene toda la capacidad, por decirlo así, la potencia, ¿verdad? De hacernos entender, ¿verdad? De que con Él, ¿verdad? Lo tenemos todo y que sin Él somos nada. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender de nuestro Padre, que nos dejó esa hermosa herramienta que es la Biblia, ¿verdad? Para que nosotros sepamos, pues, ¿verdad? Cómo poder llevar esto que nos está sucediendo, que a veces ni entendemos por qué está sucediendo. Pero aprender de esto, aprender de las cosas, ¿verdad? Y ser agradecido toda la vida con nuestro Padre y nuestro Señor, porque Él es el que nos da todos los días vivir nuevamente, cada día. Y es gracias a Él, ¿verdad? Es por gracia que nosotros estamos aquí. Y como miembro activo de la iglesia, bueno, desde hace como unos añitos, ¿verdad? Me siento feliz de tenerlos a todos ustedes como mis hermanos. De verdad que los amo y los extraño y quisiera ya otra vez volver a mi iglesia y congregarme allí, aunque lo hago todos los domingos, ¿verdad? Por este medio, pero que sí, que todo el tiempo estemos otra vez como antes y podernos abrazar. Y porque este distanciamiento a veces nos afecta de alguna forma, pero tenemos que aprender de eso y saber, ¿verdad? Lo importante que somos cada uno de nosotros con nosotros mismos, ¿verdad? Lo importante que tenemos que ser para cada uno. Y de verdad que yo eso lo aprendí. Yo aprendí que, wow, qué falta me hacen, hermanos, de verdad, qué falta me hace mi iglesia, qué falta me hacen estar allá los domingos, claro que sí. Pero seguimos, tenemos que seguir uniéndonos, seguir estando juntos por este medio, ¿entiendes? Por esta maravilla del internet y todas esas cosas. Tenemos que seguir en nuestra iglesia congregándonos y amándonos y, ay, hermanitos, los quiero tanto. De verdad les digo que, mire, un besote les mando y que Dios nos bendiga a todos y los quiero mucho y ojalá que esto pase pronto. Yo tengo fe porque yo creo en Dios Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y ahora tenemos que estar más unidos a Él para que estas cosas, ¿verdad?, pasen. Bueno, hermanos, los quiero mucho, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a todos. Y bueno, aquí estoy, feliz y contenta de saber que me van a ver y que yo los voy a ver a todos ustedes en cada momento. Gracias, mis hermanos, los quiero mucho. Dios me bendiga a mi pastor hermoso, a su esposa, a su familia, a todas las familias que integramos esta hermosa iglesia. Hasta luego, chao, nos vemos. Hola a todos. Hola,
Espero que todos estén muy bien. Los saludamos aquí desde la familia Chávez Cascante, con Lucrecia, Emma y yo, para servirles. Esperamos que todos estén muy bien en sus hogares y contarles que estamos aquí desde la casa, aquí en Grecia, donde vivimos. Gracias a Dios nosotros desde antes de esto ya trabajamos desde nuestra casa y eso nos ha mantenido un poco aquí normal, un poco el asunto. Le damos gracias a Dios porque hemos podido tener la posibilidad de seguir trabajando con el grupo de jóvenes, con ECO, que nos vemos ahí todas las semanas, y con distintos discipulados que estamos haciendo Lucrecia y yo con algunos de los jóvenes, y capacitaciones. Hemos seguido mucho aprendiendo acerca de la vida de Jesús y cómo eso nos impacta aún en medio de esta pandemia. Creo que lo que hemos aprendido mucho es cómo seguir haciendo ministerio en medio de esta pandemia, que esto no sea un impedimento para seguir en lo que estamos haciendo. Y los dejo con Lucrecia. Bueno, hola a todos. Primero contarles que estamos muy bien, gracias a Dios. Como nos ven, estamos muy sanitos los tres. También estamos pasando tiempos muy lindos acá en casa, en familia. Y tal vez solo decirles que este es un tiempo que va a pasar, que pronto vamos a poder vernos, pronto vamos a poder abrazarnos, pero que también aprovechemos este tiempo en casa. En realidad es un momento de quietud, de calma, de poder encontrarse más con Dios y poder pasar más tiempo con Él y con nuestra familia. A fin de cuentas, no hay mejor lugar que estar en nuestro propio hogar. Y estamos muy contentos, agradecidos con Dios, confiando en Él. Y a todos ustedes les mandamos un abrazo muy fuerte y un saludo caluroso y que tengan buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós. Feliz domingo a todos hoy 2 de agosto, especialmente a quienes se congregan, o mejor, a quienes nos congregamos regularmente, pero también a los que nos visitan por primera vez y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Esta es una oportunidad más que nos brinda Dios para conocerlo. Este es un buen día para escucharlo hablar a través de su palabra, la Biblia. Así que los animo a que estemos atentos hoy al tema que nos trae Alonso Cabezas, nuestro pastor. Vamos con los cumpleañeros de la semana. Muy bien, el día 28 estuvo de cumpleaños Melissa y también Dimas. El día 31 estuvo cumpliendo años Raquel Sequeira, Cristian Oces y Emanuel Cordero. El 1 de agosto estuvo cumpliendo años Oscar Ramírez y Luis Torres. Y el día de hoy está de cumpleaños Oscar Cascante, Rosalba, pero también hoy celebran su aniversario Eduardo y Rosalba. Para todos ellos, nuestro gran abrazo de felicitación. Y recuerde que si usted tiene poco tiempo de congregarse con nosotros, puede escribirnos al correo info@graciabiblica.com para incluirlo en los saludos de cumpleaños. Para orar como familia tenemos los siguientes motivos. Agradecemos a Dios por los efectos redentores del sacrificio de Jesucristo, tanto espirituales actuales como los futuros en todo el sentido de la palabra. Pedimos por Jacqueline, quien está visitando a su mamá en República Dominicana, ya que ella se encuentra mal de salud. Pedimos también por Mario González, el papá de Francis, quien tiene un caso complicado de cáncer. También oramos por Lorena, quien está a la espera de una cirugía por vesícula. Oramos por Luis Coto y su familia, quienes están moviendo su ministerio a otro estado en México. Oramos por la señora Estela, quien está a la espera de un marcapasos. También por el hermano de la nuera de los Valdés y un problema de leucemia. Por la hermana de don Oscar Ceravalli y su esclerosis. Y también por la salud de la señora Marisela y su problema de columna. Oramos por nuestros misioneros, por Milo y Raquel en Nicaragua, por Aarón y la práctica y reclutamiento
que Él está realizando con Grace Minister International. Oramos por Luis y Marcia en México, por Ernesto y Adri en Chile, por David y Esther, quienes trabajan con migrantes. Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación y nuestros gobernantes, especialmente en medio de esta crisis mundial. Y no dejemos de orar por Venezuela y Colombia, como también por los hermanos alrededor del mundo que sufren alguna situación. Además, queremos orar por el proyecto de compra del equipo de audio y video. Si usted desea dar un extra y participar de este proyecto, puede hacerlo a través de la misma forma en que realiza su ofrenda, especificando que es para el proyecto especial. Muy bien, ahora quiero que me acompañen a la lectura del día. Esta la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 7. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, en silencio, ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Muy bien, ahora, así como estamos, los invito para que oremos. Padre Santo, Padre amado, en este momento, reunidos como familia a través de este medio, queremos orar a ti, porque tú eres nuestra única esperanza, porque tú eres a quien queremos seguir, de quien queremos aprender. Hoy deseamos escuchar tu palabra. Por favor, que todo lo que hagamos hoy sea de tu agrado. Y Señor, queremos pedirte por los motivos de salud de nuestros hermanos, como también queremos orar por todos los hermanos y familias que han visto afectada su situación económica por esta pandemia. Así que Padre, tú sabes lo que cada uno de ellos y nosotros necesitamos. Queremos poner todo eso en tus manos. Gracias Padre por la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias por elegirnos, por traernos a escuchar tu palabra, a escuchar la verdad que nos revelaste a través de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, el mensaje para hoy se titula Los milagros hoy. Nos lo va a compartir, como dije al inicio, Alonso. Y bueno, niños y adultos, ¿qué tal si ahora vemos a nuestro amigo Rocky? Seguro ha de tener algo interesante para todos. Buenos días mis hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente otro domingo aquí
los hermanitos. Sí, ¿verdad? Con los hermanitos. Hola, Rocky. Hola, hola, Su. Hola, mis hermanos, qué gusto verlos. Qué bueno, ¿verdad? Qué gusto verlos. Mis hermanos, pues hay algo interesante para este mes. Sí, hay algo bonito para este mes. Como siempre hay cosas bonitas. A ver, ¿cómo qué? Bueno, pues resulta que las prédicas de este mes está basada, ¿saben qué? ¿En qué? En los rituales. En los rituales. Y es interesante. Ay, yo me acuerdo de algunos rituales. A ver, ¿de cuál? La circuncisión. Sí. Qué doloroso, ¿verdad? Pues sí, la circuncisión pues ya no se utiliza. Porque el Señor dice ahora que tenemos que ser circuncisos, ¿pero de qué? De corazón. De corazón. Ay, qué lindo, ¿verdad? Otra. El cordero. El cordero. Ah, sí. El cordero, el sacrificio por nuestros pecados. Exacto. Pero ahora tenemos un cordero maravilloso. Sí, Señor. El Señor Jesús, ¿verdad? Sí, el Señor Jesús, correcto. Ay, qué lindo, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, pues esas reglas son apenas las sombras de la realidad que vendrá. Ese es el versículo del mes. Y Cristo mismo es esa realidad. Sí, Señor, qué belleza. Y eso está en Colosenses 2:17. Los rituales judíos, por ejemplo, hoy son una realidad espiritual. Ay, qué lindo. Bueno, niños, saludos. Abrazos y nos vemos. Adiós. Adiós, adiós.
Gracias a Dios porque hemos podido alabarle, hemos podido cantar, hemos podido escuchar los testimonios de nuestros hermanos y ahora poder aprender de su palabra. Qué bueno es poder entrar en la palabra y sacarle el jugo. De eso se trata. Pablo insta varias veces, estudien, escudriñen. Jesús también lo dice. Creo que es un llamado de Dios siempre. Búsquenme, búsquenme. Aquí está. Busquémosle constantemente. Y vamos a sacarle el jugo hoy. Seguimos hablando del tema de los milagros. Un tema que está muy de moda, muy relevante en tiempos de tanta crisis y enfermedad. ¿Qué tiene que decir la Biblia al respecto? Hemos hablado de cómo entender la Biblia, la clave para entender la palabra de Dios y responder a muchas preguntas y temas que son muy normales, en los cuales hay discusión, como milagros, profecías, diezmos, días de reposo y otras prácticas, el sacerdocio, el sacrificio, la circuncisión, el sábado. Vamos a hablar de eso también próximamente, después de este tema de los milagros. Empezamos hablando de los milagros, primeramente con el propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios con el milagro los milagros a través de la Biblia? Y vimos, en resumen, que el propósito de los milagros era para que Dios fuera glorificado y para acreditar o autenticar a los mensajeros enviados por Él, cuando Él usó mensajeros. Vemos de que siempre dependieron de la voluntad de Dios, para un propósito específico. No dependían ni siquiera de la fe del enfermo. ¿Cuántos milagros vimos de personas que ni siquiera estaban pidiendo milagro? Y Él los hace, Él realizó milagros porque tenía un propósito más allá del enfermo. Ni siquiera era el enfermo. Los milagros no eran para hacer shows, ni campañas de milagros. No eran un propósito en sí mismos. Eran la herramienta, eran la excusa a veces para dar oportunidades para que los apóstoles hablaran o los profetas. También empezamos a hablar sobre el tema de los milagros hoy y el principio clave para responder a estas preguntas. 2 Timoteo 2:15, que dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica, interpreta, usa, traza, maneja con precisión como si fuera un bisturí para los cortes finos, que utiliza bien, que explica correctamente la palabra de verdad. Y para esto es muy importante identificar el contexto, porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y vimos 3 claves para esto. Siempre buscar quién es el mensajero, quién está hablando. Entonces vimos de que había mensajeros para Israel, los profetas, vimos a Jesús luego y los apóstoles, y luego buscamos el mensaje. Vimos que hay un mensaje del reino que se viene predicando desde el Antiguo Testamento y también el receptor del mensaje. Israel en gran parte de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el inicio del Nuevo con los Evangelios y parte de Hechos. Pero luego vimos que eso cambia, ya vamos a verlo. Se puede apreciar mejor en estas láminas, cuando vemos el plan de Dios con Israel, que Él venía desarrollando con una primera venida del Mesías para ser sacrificado como un siervo sufriente, un cordero que quita el pecado, un sacrificio perfecto. Luego Él tenía que resucitar y volver al cielo y enviaba su Espíritu Santo. Y luego de esto estaba profetizado que vendría una última zaranda, un último filtro, una última disciplina para Israel, para entonces Él venir en su segunda venida y establecer su reino en la tierra, su reino prometido. En esta cita de Hechos 3:17 al 26, el apóstol Pedro, predicando a la nación judía, les está resumiendo estas 2 venidas y ofreciéndoles que se arrepienta para que venga esa segunda venida y se complete su plan. Pero ¿qué pasó con Israel? Vemos que se endurecen, no aceptan el llamado al arrepentimiento, la oferta, rechazan la oferta y entonces ese plan queda pausado. Ya Dios dice: hasta aquí con Israel, les he dado demasiado, les he enviado profetas, les he dado señales, todo lo que han pedido se los he dado y todo lo rechazan, nunca es suficiente y hasta aquí. Y Dios entonces los posterga su plan, pausa ese plan y entramos nosotros en la escena, un plan que es llamado el misterio porque no había sido
desarrollado, revelado, hasta que Dios lo revela a través del apóstol Pablo. Entonces ya vemos que hay un cambio de mensajero, un nuevo mensaje. Ya no se predica evangelio del reino, ahora se predica evangelio de la gracia, y ya no se predica este evangelio solamente a Israel y que ellos lo lleven al mundo, ahora es a la iglesia, a los creyentes, no importa su nacionalidad, de manera directa. Leemos eso en Romanos 11, 25 al 30, cuando dice Pablo: quiero que entiendan este misterio, que es que para que no se vuelvan presuntuosos, que parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y luego habla de las promesas de Israel volviendo cuando este periodo termine. Aquí vemos los dos planes, todo esto lo estudiamos ya las semanas pasadas. Otra forma de verlo, aquí vemos el plan de Dios con Israel y pausado. Dios puso una pausa, abrió un paréntesis donde entramos nosotros, donde ya las promesas, rituales, señales ahora adquieren un significado espiritual. Ya no vivimos por vista. Vamos a seguir con eso en unos minutos. Y seguimos con la pregunta: ¿qué pasó con los milagros y las señales? Es cuestión de ubicarse. Entonces estuvimos la semana pasada hablando de los dos tipos de milagros que Dios hace en la Biblia. A través de toda la Biblia vimos de que Dios hace milagros directos, que es cuando Dios directamente con la persona, el receptor del milagro, el enfermo, interviene. Dios directamente ejecutando el milagro. Vimos el otro tipo de milagros que eran los indirectos. Dios utilizando un agente o un mediador para ejecutar ese milagro. Entonces utilizó profetas y vino incluso el Mesías también como un mediador que ejecutaba los milagros de parte de Dios, y sus apóstoles. Dios usaba también estas señales para acreditar o autenticar al mensajero. Todo con un propósito, siempre para que Israel se volviera al Señor, volviera sus ojos al Señor. Entonces, en conclusión, Dios trata hoy con nosotros de manera directa. Dios ahora opera mediante milagros directos. Entonces, Dios sí hace milagros. ¿Qué tipo de milagros? Milagros directos. Ahora, al estar pausado el plan de Dios con Israel, ya Dios no está usando intermediarios. Ya no está usando las señales como prueba para que creamos. Ahora es por fe. Y ejecuta milagros de manera directa. Ya no tengo que ir yo donde algún sanador o algún profeta o pseudoapóstol que hoy andan proclamándose para que me imparta ese don. No, porque hoy tenemos acceso directo al Señor. Tenemos un gran privilegio. Ahora Jesucristo es mi representante. Y entramos ahora al tema de hoy, el tema de esta mañana. Cuidado con las imitaciones. Ese es nuestro tema de hoy. Y la pregunta es: todas esas señales y milagros que vemos en los medios, en la televisión, escuchamos en la radio, en internet, ¿qué es eso? ¿Qué vemos hoy haciendo a muchos? Vamos a ver otro ejemplo de lo que se está haciendo en muchos lugares hoy. Como profeta de Dios, activo sobre ti el poder operativo de los milagros, para que todo tu cuerpo sea ungido y sea revestido de un poderoso poder de salud del Espíritu Santo por la sanidad de Cristo. Hoy proclamo que la mano del Señor viene sobre ti para sanar y para fortalecerte. Declaro que por la llaga de Cristo tus células y todo tu organismo son vivificados por el Eterno, y que serás rejuvenecido y vivificado al máximo potencial. Diga gloria a Dios. Declaro un nuevo nivel de salud para ti. Declaro hoy que el poder de Dios te cubrirá y te tocará milagrosamente, provocando en cada uno de tus órganos vitales nuevas fuerzas para funcionar a la normalidad. Declaro que la restauración y la salud comprada en la cruz por Jesús revitalizará tus tejidos y todas tus células, las células de tu organismo. Declaro que tu sistema inmunológico recibe ahora mismo la potencia del Señor para expulsar de tu cuerpo todo proceso destructivo de enfermedad que Satanás haya intentado poner en ti. Declaro un nuevo nivel de salud y de fortaleza física para ti y para tu familia. Entras en una
nueva temporada divina de salud y poder físico para la gloria de Dios. Recíbela, está programada por el cielo para ti. ¿Qué vimos en este video? ¿Qué está haciendo este señor? ¿Qué está haciendo? Con su poder, entre comillas, su poder, activando, según él, activando el poder de los milagros sobre la gente. Es evidente que él se cree un intermediario de Dios para su pueblo. Él se cree un agente que imparte ese don. Y él usa la palabra de Dios. Y él usa el famoso versículo que creo que todas estas personas, todos ellos usan, que es Isaías 53. En Isaías 53, cuando dice que por la llaga de Cristo nosotros fuimos sanados. Una cita que ha traído gran confusión. Entonces él se agarra de allí, que por su llaga fuimos sanados, para él reclamar ese derecho. Si fuimos sanados, y la palabra dice que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados, entonces tengo que reclamar esa promesa. Y él decreta eso sobre la gente, decreta esa sanidad. Y él usa la palabra de Dios. La palabra de Dios lo respalda. Vamos a ver, ¿sí o no? ¿En qué sentido? Hay otras citas, como la que hemos estado viendo en Marcos 16, que dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Quiere poner a prueba esta cita? ¿Quiere ir a jugar con serpientes venenosas, tomarse un veneno? O vaya a un hospital a sanar, hay mucho trabajo hoy. ¿Quiere probarla? ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, volvemos al punto de trazar bien las fronteras. Es cuestión de ubicarse. Este señor del video, y como otros que hemos estado viendo, se están atribuyendo algo que ya Dios no está usando. Como vimos la semana pasada, ya Dios no está usando intermediarios. Ya Dios no está ejecutando milagros indirectos. Pero él se está apropiando de algo que Dios no está haciendo hoy. Está haciendo algo que podríamos decir ya está obsoleto. Algunos recuerdan de su niñez. Yo me acuerdo todavía en mi niñez, hace unos 40 años, cuando estaba más pequeño, que habían esos famosos vendedores de enciclopedias. ¿Sí? No sé si alguno nos estará escuchando, pero realmente era cansado. Especialmente para nuestros papás, que al final terminaban sucumbiendo ante sus estrategias de ventas. Y le sacaban ese montón de libros, y también le vamos a dar esto si la compra hoy, y le vamos a hacer un precio por hoy de tanto descuento, y además le vamos a regalar esta otra. Y al final le terminaban vendiendo un montón de tomos, así de la 1 hasta la no sé qué, de la enciclopedia para tal, y después este otro complementario, más esta otra ilustrado, y el diccionario de no sé qué. ¿Qué pasó con esos vendedores de enciclopedias? Porque ya no es un trabajo yo creo que ya no existe ese trabajo. ¿Por qué? Porque la internet, toda esa información que está a la palma de su mano ya hizo que ellos ya no fueran necesarios. Se cayó esa profesión de vendedor de enciclopedias. Ya hoy no se usa. Bueno, es algo así, es como que a mí se me ocurriera hoy, no, yo voy a vender enciclopedias. Y tengo ese poder de disuasivo, esa hablada, y empiezo a vender enciclopedias. Ya no es necesario, diría usted. Si yo voy con eso a decirle a usted que usted debe comprar estos libros, este montón de libros que ocupaban mucho espacio, y si alguien llego yo a decirle, vengo a venderle enciclopedias, ¿qué me va a decir usted? No, ya eso no es necesario. Ya yo tengo acceso directo a toda esa información aquí en la palma de mi mano. Es algo similar con este montón de pseudoapóstoles y profetas que andan ofreciendo esos dones, vendiendo esos milagros. ¿Qué le debemos de decir a alguien que venga con eso? No, ya no es necesario. Ya yo tengo acceso directo, no necesito de eso. Yo tengo acceso directo al Padre, y si Él me va a sanar, si es su voluntad, Él me va a sanar cuando Él quiera, de la manera en que Él quiera. Y mientras lo haga, debo que agradecer y ser lleno por su gracia que ya me ha dado. Y encontrar el propósito de esa prueba ahora, en este desierto, en esa enfermedad. Eso es fe.
Esas metodologías de rituales externos, promesas terrenales y señales de acreditación han cesado. Hoy traigo para ustedes otro gráfico. Este es el plan de Dios y los libros de la Biblia. Aquí vemos el plan de Dios con Israel, que empezó desde Génesis 12, y el Antiguo Testamento a partir de Génesis 12, y los evangelios, incluso parte de Hechos, hablan de ese plan. Así usted toma la Biblia y va a ver que Israel es el centro siempre. Lea el Antiguo Testamento, siempre trata de Israel, promesas externas, rituales externos, señales. Pero de pronto, si usted se va a la última parte de la Biblia, después de Hechos, ya las cartas de Pablo, usted va a encontrar que ya no se habla prácticamente de Israel, excepto para ejemplos. Se habla de un evangelio diferente, ya no se habla de esas señales, milagros, de esos rituales, ya no se enfatiza en las promesas externas. ¿Qué pasa? Hay como un hueco, como que algo no tiene sentido. ¿Qué pasó? Es como ir a una película y usted ve los primeros 45 minutos, tal vez a una hora, y después llega a la última media hora. Se salió durante una hora y volvió después. ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasó con lo primero? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? Eso es lo que vamos a encontrar, esa respuesta la vamos a encontrar en el libro de Hechos. Dios pausó su plan e introdujo el tiempo en que estamos hoy. Vemos de que ahora en las cartas de Pablo ya Dios trata con todos por igual y ya no con Israel de por medio. ¿Cómo fue ese cambio? Y eso solo lo entendemos cuando tenemos el libro de los Hechos. Quiero ilustrar con esta lámina, con este gráfico, la importancia del libro de los Hechos, que yo hace como 2 semanas les dejé de tarea de ir leyendo de por lo menos los primeros 10 capítulos, y cómo Hechos, el libro de los Hechos es ese puente que conecta el plan de Dios con Israel y el plan de Dios hoy. Es la manera de poder entender ese cambio. Entonces el libro de los Hechos es como ese puente que explica esa transición del plan de Dios con Israel, el evangelio del reino, y el plan de Dios con los gentiles o gentes, las naciones, ya todos por igual, conocido como evangelio de la gracia. Y aquí vamos viendo que esas señales, rituales, todas esas metodologías que Dios usaba con Israel externas van cesando y Dios va introduciendo una metodología ya no judía, sin ese tipo de señales y rituales externos y promesas externas, fueron cesando. Aquí tenemos en esta otra el ejemplo de esos cambios en el contexto. Vemos que al principio del libro de los Hechos es Pedro el mensajero principal. Luego tenemos el mensaje, evangelio del reino, al principio de los Hechos. Luego vemos que la metodología es señales, rituales, todo exterior, externo, promesas externas, terrenales. Y el mensajero, los receptores del mensaje, los judíos. Y al final del libro de los Hechos, ¿qué tenemos? Vemos cómo todas esas claves cambiaron. El mensajero ahora es Pablo. Ya Pedro fue menguando, ahora es Pablo el mensajero principal. Y tenemos ahora un evangelio diferente, evangelio de la gracia. Ahora ya no tenemos esas señales vigentes, ahora es por fe. Como dice Pablo, ahora vivimos por fe. Y ya no es Israel, los judíos, los receptores del mensaje, el centro del mensaje. Ahora es gentiles, las gentes, las naciones, todos por igual, no importa si es judío o gentil. Volviendo a la advertencia que vimos antes. Ya vimos a alguien atribuyéndose el ser un mensajero de Dios, cuando ya Dios no usa eso. Y vuelvo al tema de hoy. Cuidado con las imitaciones. Entonces, esto que vemos en la televisión, en YouTube, en el radio, esos sanadores y esos apóstoles y profetas, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Serán genuinos esos milagros, esas señales? Bueno, debemos tener claro, y esto es científicamente comprobado, que un gran porcentaje de enfermedades hoy tienen causas psicosomáticas, son producidas por la mente. La mente es capaz de enfermarnos. ¿Por qué tenemos tantas enfermedades? Porque vivimos con mucho estrés, en una sociedad donde todo es inmediato, donde hay demasiada exigencia.
Alguien dijo una vez que, bueno, cuando se inventaron las lavadoras de ropa, se inventaron los electrodomésticos, ahora sí vamos a tener tiempo libre. Y después vinieron las computadoras que hacían el trabajo de horas en segundos. Ahora sí vamos a tener tiempo libre, pero ¿qué tenemos? No tenemos tiempo. Entonces ahora tenemos más tareas que hacer. No tenemos tiempo. Y estamos más ocupados, las exigencias, el capitalismo salvaje y la ley del más fuerte. Y hay que vender y hay que cumplir estas metas. Y una sociedad tan competitiva desde que están los niños pequeños. Entonces vivimos bajo mucho estrés. Entonces, ¿qué pasa? Además de que se altera todo el organismo, también tenemos entonces ya no comemos bien porque no tenemos tiempo, comemos en carreras y con la cultura de lo fácil y lo desechable, comemos muchas cosas que no nos hacen bien, no comemos balanceadamente, entonces nos estamos enfermando. Nosotros mismos nos enfermamos. Los desórdenes psicológicos. Entonces hay muchas explicaciones aquí. La mente enferma, pero dicen los estudios que sí, así como la mente no se enferma, si hay una motivación más fuerte que la causa que nos enfermó, puede haber una mejoría. Es el poder de la sugestión. ¿Cómo es la sugestión? ¿No les ha pasado ahora en estos tiempos de crisis? Antes sí disfrutaba uno salir, en cambio ahora uno sale y es un estrés. Le digo yo a mi esposa, me siento como que hubiera ido a un hospital donde están los enfermos de alguna enfermedad muy contagiosa, o como cuando uno anda trabajando en un lugar muy sucio, llega a la casa uno sintiéndose sucio. ¿No les ha pasado? ¿Qué mente, qué sugestión? Yo he compartido con algunos con que he podido hablar y me cuentan lo mismo. Entonces yo voy al supermercado a comprar algo y llego a la casa y ya empiezo a sentir ganas de estornudar y ya me pica la garganta y ya me siento agitado. Yo tengo antecedentes de asma, entonces ya donde yo me siento agitado ya me empiezo a poner nervioso. ¿Y cómo es la mente, verdad? Se siente uno, ya me estoy enfermando, ya me está dando, y ya hasta que se le olvida, pues ya se pasan los síntomas. Sale uno y ya se siente sucio, se siente enfermo, ya siente todos los síntomas. La mente es muy poderosa. Así que, cuando usted va a una de esas campañas, donde le empiezan a hablar así bonito, además de que primero lo tienen una hora donde lo están trabajando aquí psicológicamente con la música. Yo sé porque yo estuve ahí detrás de telones, o más, en el escenario también, con la música, y sé cómo es esa manipulación. Y entonces lo vamos trabajando aquí con la música un buen rato, ya usted empieza a entrar en una euforia que no es normal. Yo vi eso, yo estando en una tarima de 3 metros de alto, viendo una ancianita, yo veía cómo entraba a la iglesia, caminando despacio con su bastón, y después de un buen rato de música, echándole muchas consignas y mantras y porras ahí, el que está dirigiendo, y empieza a decirle y a decirnos cómo que hay que aumentar la intensidad. De pronto yo veía a esa ancianita cómo bailaba y brincaba. ¡Wow! Esto es poder de Dios. No, esa es sugestión. Y después de tenerlos aquí en un estado de histeria colectiva un buen rato, pasa uno de esos líderes con esa facilidad de palabra, con ese carisma, ya están listos. Ya usted les dice cualquier cosa y a todos le dicen amén. Y entonces empiezan a agarrar la palabra y a darles muchas motivaciones, a decirle que usted es grande, que Dios quiere lo mejor para usted, que ya usted es sano, que usted tiene que declarar, y empiezan a pasar personas a dar testimonios de que a ellos les pasó. Yo he escuchado hasta gente que dice, yo oré y di mi ofrenda, sí, porque no es gratis, ¿verdad? Di mi ofrenda y mi recibo de la luz llegó en 0. ¿Cómo es posible que pase eso? Entonces Dios está haciendo que le roben a la compañía eléctrica y cosas como esas. Y entonces he visto testimonios de un taxista una vez que contó que él llevó a una pareja mayores con un muchacho. Todos venían caminando, el muchacho con la silla de ruedas al hombro, entran en el taxi y él le extrañó ver la escena. Iban a una campaña de esas y entonces el muchacho en la silla de ruedas se sienta en la silla, se tapa con una cobija y los papás lo llevan sentado en la silla. El taxista se va a ver cómo es eso. Y cuando llega a la campaña, entonces empiezan a contar testimonios y este muchacho pasa y de pronto se levanta y dice, Dios me sanó hoy, en esta noche. Eso pasa.
Y entonces, claro, cuando una persona que está deseando con todo su ser sanado, lo han trabajado con la música un buen rato y con consignas y porras y mantras y motivación y ve ese tipo de cosas, yo también lo quiero y lo deseo con tanta pasión que hay personas que se sanan por la mente. No descarto que haya algo espiritual también ahí, no sé de quién, pero mejor no voy a decir, pero juzguen ustedes. Pero la mente es muy poderosa. Hay mucha manipulación, hay mucha sugestión y hay muchos trucos. Una vez, hace varios años, vino un hipnotista, me acuerdo que una cadena de supermercados lo había invitado y él hacía esos trucos y desmayaba a la gente y los hacía hacer como perritos y hacer cosas porque estaban hipnotizados. Se parecía yo me puse a ver un rato de eso y dije, mira, se parece a muchos cultos, supuestamente cultos o campañas de esas. ¿Cómo es que por milenios aún siguen operando los negocios de la brujería, los hechiceros, los adivinos, los que leen las manos y todo eso? Hay un mundo espiritual que se mueve ahí. Claro, el 95% para mí es manipulación también, pero puede haber un porcentaje de algo espiritual moviéndose ahí. Pero debemos tener cuidado con esas imitaciones. Vean lo que dice aquí en Mateo 7, 21, 23, una advertencia que hace Jesús. En Mateo 7, 21 al 23, porque ahí hay que tener cuidado porque muchos de ellos, ¿qué hacen? En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, y usan el nombre de Dios, el nombre de Jesús, entonces tiene una apariencia de piedad. Vean lo que dice en Mateo 7, 21 al 23. Jesús dice, advierte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué aprendemos aquí? El simple hecho de decir Señor, Señor Jesús y hablar de Dios no le hace ser un siervo de Dios. Es como cuando uno se encuentra algunas personas que le piden dinero en la calle, que le dicen hermanito, compita, papi. Significa que yo sea hermano de ellos, que yo sea su papi, que yo sea su compa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que hace la voluntad. No es que la salvación es por obras, es que si usted es salvo se va a evidenciar porque obedece. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, dice Jesús, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué está advirtiendo Jesús? El que alguien hable de Jesús como su Señor, el que use el nombre de Jesús, el que haga milagros, el que expulse demonios o profetice según él, no significa que sea de Dios. Así que tengamos cuidado con las imitaciones. Vamos a ir a otra advertencia que hace Jesús. A través del apóstol Juan a la iglesia en 1 de Juan 4:1. Vean qué buena esta advertencia. Dice así, queridos amigos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo espíritu. Mejor pongan a prueba a todo espíritu. Prueben los espíritus, pónganlos a prueba para comprobar si viene de Dios. ¿Qué nos está enseñando aquí Juan? ¿Qué nos advierte? Que no todo lo espiritual es de Dios. Hoy se habla mucho de, es que tal persona es muy espiritual. Es que esto es muy espiritual y esto suena muy espiritual. No, eso no significa que sea de Dios. Hoy se habla mucho de Dios y Dios, pero de Jesucristo. Todos tenemos el mismo Dios, sí, pero cuando usted habla de Jesucristo, ahí cambia la cosa, porque es excluyente, es el único camino. Y si usted no cree en Jesucristo que vino en carne, Dios en carne, a través de Jesucristo, tenemos un problema serio. Hay un gran engañador, hay todo un mundo espiritual moviéndose detrás, tratando de robar lo que le corresponde a Dios, que es la gloria, el crédito. Y anda sembrando confusión con sus artimañas, sembrando cizaña, siempre tratando de vestirse de luz, vestirse de piedad. Obviamente, como dice Pablo, se viste como ángel de luz.
No a venir ahí con cachos y la cola y el tridente. Venga, venga, vamos a tomar droga, vamos a... No, él trabaja muy sutilmente. ¿Y dónde trabaja más? Adentro en la iglesia. El mismo Juan que advierte aquí, habla de cómo han entrado en la iglesia, cómo salieron de nosotros porque no eran de nosotros, cómo se han infiltrado esas ideas apóstatas, herejes. Hay que tener cuidado porque él se viste muy bien, se camufla muy bien. Ejemplo, si yo voy a hacer billetes falsos, ¿cómo los voy a hacer? Me busco un papelito por ahí que tenga y pongo 10,000 colones y hago un dibujillo. No, ¿cómo se hace? Se hace muy bien. De hecho, aquí tengo algunos ejemplos. Este es viejo. Estos billetes de 10,000, se ve bien ahí. Estos billetes de 10,000 ya no se usan, pero cuando se usaban, ¿se acuerdan de doña Emma Gamboa? Pobrecita, ya la cambiaron por un tiburón, creo. ¿Cómo se ve? Parece de verdad cierto. Mire, no sé si por la luz, pero hasta se ve la marca de agua ahí de la señora. Está muy bien hecho, pero es falso. Hay que estar muy bien amaestrado en esto. Eso fue porque me dijeron que era falso, por eso sé que es falso. También aquí tengo otros, vean. Vean qué buena ofrenda dieron. $150, mírenlos bien. Hasta la bandera de Estados Unidos ahí con color. Ya esto lo huequeó el banco. Parecen de verdad. De hecho, yo hubiera caído también. Por eso no podía culpar al que recogió la ofrenda ese día, porque los echaron en la ofrenda. Qué bárbaros, ¿ah? Yo espero que lo hayan hecho porque no sabían. O tal vez sabían y alguien dijo, Señor, tú me proveíste de estos, pero hoy venían falsos, aquí te los devuelvo. Te los voy a echar en la ofrenda, te los devuelvo, Señor. Pero bueno, el punto es cómo se visten de verdad, cómo se visten de genuino. Todas falsificaciones que trata de hacer toda falsificación, parecerse mucho a lo real. De hecho, muchos hacen esto, meten dentro de un puño de billetes verdaderos, meten los falsos. Así es como trabaja, para que no se dé cuenta, para que no se note el error, la falsificación. Muy parecido al verdadero. Así es como trabaja. Obviamente se va a vestir el enemigo de personas que se hacen llamar pastores, apóstoles, profetas y todo lo que suene a Biblia, cristiano. ¿Y dónde va a trabajar? Obviamente en las iglesias. ¿Para qué? Para que la gente se distraiga de lo que realmente Dios quiere. Se dejen ir por riquezas, sanidades, experiencias místicas y caídas y bailes y otro montón de tonterías que se hacen hoy en lugares que se hacen llamar de culto a Dios. Y eso no es un culto a Dios, son terapias psicológicas, terapias hasta demoníacas, podría decir. Se ponen a jugar con espíritus. Otra advertencia, vamos a ver otra advertencia que podemos ver en la Biblia. Cuidado con las confusiones, cuidado con las confusiones. Y aquí lo que voy a tratar es de no juzgar tan severamente a estas personas. Démosles el beneficio de la duda, porque he conocido también algunos que hacen esto no por mala fe, no realmente porque quieren enriquecerse, realmente es porque están confundidos, porque así aprendieron. En su confusión aprendieron así de otros y así se han mantenido. No trazan bien la frontera y siguen perpetuando un error. Y aquí es donde quiero que entremos en una de las citas, si no la más utilizada, para reclamar esos milagros hoy, que es Isaías 53, 4 al 5. Una de las citas más mal utilizadas para fundamentar estos espectáculos de milagros y reclamar ese derecho a ser sanos. Vamos a ver, pídale al Señor en este momento, ore un momento ahí, que Dios le abra su mente, que Dios y me ayude a explicarlo lo mejor posible. Ore un momento ahí. Señor, vamos a entrar en un versículo difícil y te pedimos por tu Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos dejemos guiar y podamos escudriñar y descubrir esos tesoros y encontrar la verdad, la verdadera explicación para esto.
Tú lo dejaste ahí con un propósito y no era para que nos confundiéramos o nos peleáramos. Ayúdanos a encontrar una solución a esta aparente contradicción. Y solo a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Yo siempre digo, le copié esta frase a un amigo, un misionero, que él dice: ¿usted cree en la Biblia? ¿Usted cree en la Biblia? Muchos van a decir, sí, claro, sí, amén, amén. ¿Y qué pasa si la Biblia hoy le muestra algo en lo que usted no está de acuerdo? ¿Qué va a hacer? Ay, ya. Bueno, vamos a la palabra y que sea el Espíritu Santo que convenza, no yo. Vamos a ver los hechos, las evidencias. Vamos a ir a Isaías 53, 4 al 5. Que dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Voy a leer desde el 1 mejor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestra culpa, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por su herida fuimos nosotros sanados. Voy a leer un poco más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, tampoco él abrió su boca. Y ahí ustedes pueden seguir leyendo de los sufrimientos del Mesías, llevando él la culpa que nos correspondía, el castigo que nos correspondía. Ahora, vienen las preguntas. ¿Esta palabra es literal? Cuando habla de nuestras enfermedades que él llevó, de nuestros dolores que él llevó, ¿es literal? Al final, cuando dice en el 5, y por su herida fuimos nosotros sanados, ¿esto es literal? ¿O será un lenguaje figurativo, con una aplicación espiritual o simbólica? ¿Estar hablando de la enfermedad del pecado entonces? ¿O literal? ¿Será las enfermedades físicas? ¿Será la sanidad física? ¿O la sanidad espiritual del pecado? Vamos a ver. Que sea la misma palabra la que nos responda. Y es muy importante cuando uno estudia la Biblia hacerse esta pregunta. ¿Qué entendieron los receptores del mensaje? La audiencia original. ¿Qué entendió? Vamos al contexto. Y vamos a ir para eso a Mateo 8, 16 al 17. Mateo 8, 16 al 17. Escribe Mateo después de ver un evento donde Jesús hizo muchos milagros y señales. Dice: al anochecer, la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios, y él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos, todos los que llegaron. ¿Y qué dice Mateo entonces? Al ver eso, él escribe, él hizo la asociación. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó todas nuestras dolencias y se llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué vemos aquí? Mateo entendió claramente que la profecía de Isaías era de cumplimiento simbólico o literal. Sí, literal. Él entendió, él lo vio, él vio a Jesús haciendo esas sanidades y expulsando demonios, y él dijo: esto sucedió para que se cumpliera lo escrito en Isaías 53. Entonces, está hablando de sanidad de las enfermedades físicas, incluyendo la posesión demoníaca.
Isaías 53. Él citó esta palabra de Isaías. Cristo cargó tanto con la culpa como con la maldición del pecado. La maldición del pecado es la enfermedad y la muerte. Mateo encontró un cumplimiento análogo de estas palabras en el ministerio de sanidad de Jesús, porque la enfermedad es resultado del pecado, que el siervo, el Mesías, había entonces llevado y pagado por eso con su propia vida. Ahora, ¿será eso suficiente para yo reclamar ese derecho ahora? No se asusten, vamos a seguir porque hay que verlo a la luz del plan de Dios. ¿Qué leemos también en Mateo 9, 12 al 13? Vamos a ir a Mateo 9, 12 al 13. Dice, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, ¿qué vemos en esta palabra? Se compara el pecado como una enfermedad, al pecado como enfermedad. Ok, entonces, viendo esto, ahora estaríamos hablando de que también tiene un significado simbólico, espiritual, sanidad espiritual. Estamos hablando entonces de todo el sentido amplio de la sanidad completa. De hecho, como le dije en las semanas anteriores, Jesús cuando sanaba a alguien físicamente es porque ya lo había sanado espiritualmente. Él no hacía parches, no sanaba solo lo de afuera, sino había sanado lo de adentro, porque todo tenía un propósito, que creyeran en Él. ¿Qué podemos concluir después de ver esto? Jesús tiene el poder y autoridad para dominar el pecado y sus consecuencias. Las enfermedades y la maldad son las consecuencias de vivir en un mundo caído. La cuestión es, ubiquémonos bien. Sabemos que en el futuro, cuando Dios limpie la tierra del pecado, no habrá llanto ni dolor, no habrá muerte ni enfermedad. Así que los milagros de Jesús, de acuerdo con lo que vimos la semana pasada, de los milagros directos e indirectos, el plan de Dios hoy y cómo Dios opera hoy, los milagros de sanidad de Jesús fueron una demostración, un adelanto, una muestra de lo que el mundo experimentará en el reino de Cristo terrenal. Era una muestra de lo que vendría pronto para los judíos si se hubieran arrepentido y hubieran aceptado ese ofrecimiento que hizo Jesús, que hizo Pedro y los demás. Esto era como una muestra, como cuando uno va al supermercado. Aquí tenemos una pruebita de esto. Qué bueno, para que usted compre. Y compre el paquete completo. Bueno, aquí no era comprarlo, Él lo estaba ofreciendo de gratis, les dio muestras. Y aún así no fue suficiente, rechazaron. La cura física, tanto la cura física como la victoria última sobre la muerte están garantizadas por la obra de expiación de Cristo. Pero esto no ocurrirá por completo, sino hasta el final de los tiempos. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 24 al 26, que escribe Pablo al respecto. Dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y atención a este último. El último enemigo que será destruido es la muerte. Aunque los versículos que leímos en Isaías se conjugan en tiempo pasado, están prediciendo eventos futuros, acontecimientos futuros, al tiempo de Isaías. Es decir, eso es lo que se llaman pretéritos proféticos en el lenguaje hebreo. Y todo y lo vamos a ver en todo este verso, este canto de Isaías sobre el siervo que sufre. Isaías dice que el Mesías sufriría las consecuencias de los pecados de los hombres. Pero no significa que todo ya se cumplió. Se cumplió la primera parte de los sufrimientos del Mesías en la cruz. Falta la última parte. Y Pedro escribe un poquito más sobre la aplicación espiritual de Isaías 53. Vamos a ver lo que escribe Pedro en 1 de Pedro 2:24. Dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Ve que está hablando del pecado? Por su llaga. Pedro habla de ese versículo de Isaías.
Lo que ocasionó su muerte nos ha traído salvación a aquellos que hemos creído, por cuyos pecados murió Él. Por medio de las heridas de Cristo en la cruz, los creyentes reciben la sanidad espiritual de la enfermedad mortal del pecado. Entonces vean que también Pedro estaba pensando en una aplicación espiritual, porque ya, y yo creo que cuando ya le escribe eso, él sabía que esa redención final y completa estaba postergada. La sanidad física vendrá en un futuro, en el caso nuestro en la glorificación cuando estemos con Él, cuando no habrá más dolor, enfermedad ni muerte física. Así que sí, es físico, pero su aplicación es para el futuro. Ahorita nos aplica el significado espiritual. Ahorita estamos siendo beneficiados por la sanidad espiritual y un día seremos beneficiados por la sanidad física también. Apocalipsis 21:4. Escribe aquí Juan: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Está hablando del futuro, ya cuando Cristo venga en su reino y haga todas las cosas nuevas. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces vemos que esta cita de Isaías tiene un cumplimiento tanto físico como espiritual, pero hay que ubicarla bien para saber cuándo aplica una y cuándo aplica la otra. Cuando dividimos bien las fronteras, cuando entendemos bien cómo ubicar los diferentes tipos de milagros en el plan de Dios a través de toda la Biblia. Recordemos la gráfica que vimos la semana pasada de los milagros y cómo los ubicamos. Cuando Dios estaba trabajando con Israel, inicia a trabajar con Israel, Dios empieza a trabajar por medio de agentes, por medio de mensajeros, y parte de ese plan eran las señales físicas, las señales externas y rituales externos. Pero con la entrada en vigencia del plan de Dios con nosotros, debido al endurecimiento de la nación de Israel, su continuo rechazo de los planes de Dios y las metodologías con ellos, ¿qué hizo Dios? Pone una pausa en ese plan. Así que todo eso se detuvo, todo eso cesó, y retira entonces esos métodos con esa nación. Todo ese pacto quedó suspendido. Sus métodos visibles, físicos, sus señales, todo eso queda para después. Y hoy Dios trata de manera diferente. Vemos ahí donde nos ubicamos en ese paréntesis. Pablo escribe sobre eso. Todo lo que Pablo escribe es desarrollando ese plan de Dios para nosotros hoy. Ahí explica Pablo cómo cada ritual o señal visible para Israel hoy se aplica de manera espiritual, y eso es lo que vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Vamos a hablar de los sacrificios, de la ofrenda, de los diezmos, el sábado, los sacerdocio, los bautismos. Vamos a hablar de todos esos temas y cómo se aplican hoy. De hecho, Pablo escribe: vivimos por fe, no por vista. Pero recordemos de que ese plan que ahorita está pausado con Israel no ha terminado, está pendiente. Y cuando Dios vuelva a reanudarlo, cuando reanude sus tratos con Israel y quite esa pausa y continúe lo que quedó pendiente, todas esas metodologías de señales volverán en lo que llamamos un cuarto periodo de grandes señales y prodigios. Realmente se pueden apreciar 4 en la Biblia, como están ahí. ¿Eso cuándo va a ser? En el tiempo de la tribulación, la semana 70 de Daniel, que aún está pendiente, con un propósito también, que Israel reconozca a Jesucristo como su Mesías, al que actualmente rechazan. Y aquí entonces se van a aplicar de nuevo de manera literal y no solo espiritual todas estas promesas, todas estas profecías, y la sanidad física será la norma para los que estén dentro del reino de Cristo. Ahí sí. Entonces, todos estos que andan predicando este derecho a ser sanos y decretando señales, están equivocados. No en lo que dicen, sino en cuándo lo están diciendo, podríamos decir así. Están usando o están haciendo algo que no es para este tiempo. Están reclamando algo que ahorita no está vigente, pero que va a estar un día. Vamos a ver otro gráfico, otra forma de representar cómo esas metodologías fueron cambiando cuando Dios puso esa pausa con Israel. ¿En dónde ubicamos las señales prodigiosas que hacen los apóstoles, los de verdad, incluyendo a Pablo?
Repasemos. Dios venía desarrollando un plan con Israel como el centro del mensaje al mundo, dispensación de la ley. Y el evangelio del reino era el mensaje que se predicaba, un reino futuro, promesas a Israel literales, terrenales. Las metodologías, ¿cuáles son? Todo visible, por vista. Como leímos en 1 Corintios 1:22, que Pablo dice, los judíos piden señales y Dios los complació por mucho tiempo y aún así nunca fue suficiente para ellos. Luego, ellos y su terquedad en su endurecimiento, Dios entonces pone una pausa en ese plan. Dios dice hasta aquí, ya es demasiado con este pueblo terco, y entonces introduce un plan que tenía oculto, en donde nos incluye a todos nosotros por igual, sin Israel de por medio, cuyo mensaje ahora es evangelio de la gracia, ya no es evangelio del reino, un nombre que Pablo usa para el mensaje para hoy. Esta pausa implica que las metodologías judías, de lo externo y todo eso terrenal, físico, van cesando. Como dije el otro día, vemos a Pablo incluso que él también hacía señales, milagros, sanaba y resucitó hasta muertos, pero ¿qué pasó después? Ya no tenía ese poder, fueron retirándose poco a poco. Creo que Dios permitió eso para que Pablo también fuera acreditado como su mensajero. Por eso es el último apóstol válido. Y la metodología entonces ya no era judía, ya es diferente, ahora es por fe, no por vista. Entonces, de nuevo, ¿dónde ubicamos las señales prodigiosas que hacen los apóstoles de Cristo, Pedro, los otros y Pablo incluyendo? Al inicio del libro de los Hechos, ellos las siguen haciendo, pero luego van cesando. Fue en ese periodo de transición de esas metodologías, porque ya vemos que al final del libro de los Hechos y hasta hoy, esas metodologías han cesado. Ya con el plan o revelación del mensaje, para Pablo, para nuestro tiempo, ya revelado por completo, ya no era necesario, como dice Pablo, ya esas lenguas, esos dones de profecía, de ciencia, ya no son necesarias, porque ya tenemos la revelación completa. Cuando venga lo perfecto, esa revelación completa, ya no es necesario, ya no tenemos excusa, tenemos la palabra de Dios por todas partes, tenemos montones de Biblias impresas en la casa, podemos tener la Biblia en el celular, en la palma de nuestra mano. Así que ya no son necesarias, sin excluir que Dios en su soberanía quiera hacerlo. No es la norma, pero Dios como soberano puede hacerlo. Yo creo que lo hace cuando no hay otro medio. Ahí donde yo sí creo, cuando he escuchado de hermanos muy serios, no charlatanes, de los cuales he escuchado testimonios, hermanos misioneros que han servido en países musulmanes, donde es prohibida la Biblia, donde es prohibido predicar, donde no hay iglesias cristianas, donde alguien de pronto toca su puerta, un musulmán, y les dice, vengo aquí porque un hombre de blanco se me apareció en sueños y me mandó aquí. Y donde ese misionero que apenas estaba aprendiendo el lenguaje árabe, empieza a compartirle de Cristo con un árabe fluido, mientras aprendía. ¿Cómo se explica eso? Porque Dios es soberano. Y cuando Dios tiene a alguien, va a usar lo que tenga que usar. Pero eso son excepciones a la regla. No podemos reclamar eso como un derecho, como una norma hoy, porque ya hemos visto que no es la metodología. Pero cuando no hay otro medio, Dios va a usar lo que tenga que usar. Como dijo Jesucristo, hasta las piedras puede utilizar. Y si Dios lo quiere hacer, pero si Él tiene que usar una piedra, no significa que la norma sean las piedras. Hoy nosotros en nuestra cultura no tenemos ninguna excusa. Tenemos la palabra de Dios a mano. ¿Y cómo aprovechamos ese privilegio, esa oportunidad? Cuando yo escucho esos testimonios de los musulmanes creyendo en Cristo, digo, nosotros sí que somos afortunados, pero qué vagos que somos, qué mediocres, qué acomodados que somos. En conclusión, Dios hoy trata con nosotros de manera directa, milagros directos, sin intermediarios, sin agentes, sin mediadores. ¡Qué privilegio! Si yo estoy enfermo, acudo a mi Señor, a mi Padre. Cuando Él pagó en la cruz, Él dijo cuando murió, consumado es. El precio está pagado. Él no dijo, bueno, ya hice el primer pago, ahora ustedes sigan abonando las mensualidades hasta que se mueran. No, ¿verdad?
Él pagó el precio completo, perfecto. Él nos abrió el acceso al Padre. Ahí es donde se cumplió cuando Él dijo, yo soy el camino al Padre. Ahí Él lo compró, Él lo pagó. Y prueba de eso fue una señal. La cortina del templo que dividía la presencia de Dios con el hombre se rasgó de arriba a abajo, porque fue Dios el que pagó. Se abrió y tenemos acceso al Padre. Lamentablemente, y como hemos visto en estos videos y ejemplos, y lo vemos en muchas iglesias hoy, lamentablemente muchos hoy quieren retroceder detrás de la cortina y seguir utilizando mediadores, volver a las formas antiguas. Quieren motivarse por señales, quieren vivir motivados solo por lo que ven y por lo que sienten. Y yo vi eso en los años en que estuve en eso, colaborando con esas cosas, por la música. La gente va como por una terapia, casi que todos los días esos cultos, porque al otro día ya se sienten igual y necesitan otra terapia de motivación y de éxtasis para sentirse llenos, porque al otro día ya se les acaba. Porque viven por vista, no por fe. Quieren ver para creer. Y pasan pidiendo señales, igual que los judíos, y buscando intermediarios. No seamos así. Jesús dice en Juan 20:29, porque me has visto, has creído, le dijo a Tomás. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Yo quiero ser de esos dichosos. Seamos de esos dichosos que no necesitan ver para creer. Nosotros podemos creer para luego ver. Yo prefiero ser de los que creen para ver y no de los que ven para creer. Dios puede hacer lo que Él quiera y Él puede tratar conmigo directamente, pero en su voluntad, en su tiempo. Nosotros, como dice Pablo en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Dios a través de nosotros, su iglesia, la forma visible, por eso nos llama su cuerpo. Debemos probarle al mundo que no necesitamos de todas esas cosas y señales para creer en Él. Más bien Dios nos usa así, sin esas señales, y hacer de nosotros un pueblo santo sin necesidad de esas señales, casi como para poner a prueba y poner en celos a Israel, que con todas esas señales y rechazaron. ¿Y nosotros qué hacemos con todo eso que hemos recibido de Dios? Con todo lo que ya tenemos aquí, no tenemos excusa. ¿Qué estamos buscando hoy? Sentir cosas o ser. ¿Qué tipo de hijos somos? Pensemos en la manera en que oramos. ¿Cómo oramos? ¿Exigimos? ¿Decretamos? ¿Establecemos? Tengamos cuidado con ese tipo de espiritismo que se ha metido en la iglesia. Eso de confesar cosas, de declaración, de confesar positivamente. Todo eso es parapsicología, espiritismo. No juguemos con fuego. Tenemos la palabra más confiable. Iglesia, ¿qué estamos haciendo en este tiempo que tenemos más tiempo precisamente? Tenemos más tiempo para conocerle, para estudiar. Se está conectando a los grupos, está leyendo más la palabra, está interactuando con los hermanos, está compartiendo la palabra de Dios en casa, enseñándola en casa. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Enseñémosles estos temas, incluso sentémoslos los domingos, imprímanles las láminas, estos gráficos, enséñeles. Ellos pueden entenderlo, para que luego no sean engañados. Recuerden cuál es el mandato de Dios a los padres de familia. Enséñenle a sus hijos, para que luego no se aparten. Seamos proactivos. Aprovechemos ese privilegio que tenemos de tener un acceso directo al Padre. Qué dichosos que somos, iglesia. Otra vez quiero repetir lo que dije la semana pasada. ¿Cómo vamos a volver de esta crisis? Vamos a volver más fuertes. O vamos a volver, tal vez algunos no vuelvan, yo espero que no. O vamos a volver más. Hemos estado compartiendo con otros todo esto que estamos aprendiendo. Está invitando a otros a conectarse los domingos a nuestro canal y participar de esto y aprender juntos. ¿Cómo vamos a volver? ¿Vamos a venir más purificados por el desierto, por la prueba, por el fuego de la prueba? ¿O más bien vamos a volvernos más perezosos, más arriados? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué está produciendo esta crisis en nosotros? Recuerden,
Nosotros muchas veces, y los judíos querían ver señales para creer. Nosotros estamos ahora en una crisis, en una pandemia, y ciertamente podemos pedirle a Dios que la quite pronto y volvamos a la normalidad. También podemos decir, Señor, glorifícate en nosotros en este desierto. No sabemos cuándo va a decir Dios, ahora sí. Pero mientras tanto, que esto produzca lo mejor de nosotros. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a terminar el tema de los milagros, hablando del mayor de los milagros. ¿Cuál es el mayor de los milagros? ¿Cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo funciona? ¿Podemos deleitarnos en eso? Busquemos el mayor de los milagros. Vamos a ver eso la próxima semana. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y todo lo que hemos podido aprender. Gracias te damos, amado Padre, por la bendición de entrar en tu palabra. Ayúdanos a apreciar el privilegio que tenemos de tener acceso directo a ti, de que nos escuchas sin necesidad de pasar por nadie ni sin pedir cita. Gracias porque estás siempre presente y atento a lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Ayúdanos a cada día ser más humildes y someternos a tu voluntad, a que podamos poner los ojos en lo eterno, poder buscar tu voluntad también en medio de las pruebas, de la crisis, de la enfermedad, de la pandemia. Que esto pueda sacar lo mejor de nosotros, que te glorifiques en nuestra vida, que seamos purificados como el oro a través de la prueba. Ayúdanos a cada día ser constantes, firmes, poder seguir a pesar de no acomodarnos, de no sentirnos con pereza. Ayúdanos a dar cuenta de todo este tiempo, dar cuentas y buenas cuentas cuando tú nos llames. ¿Qué hicimos con todo este tiempo que tuvimos, con toda esta crisis? Ayúdanos a ser fieles siervos tuyos. Gracias por el privilegio de tener esta familia y poder llegar hasta todos. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a pasar ahora a una parte muy importante, a una tradición, a algo que Dios sí nos manda a través del apóstol Pablo, donde vamos a aprender y recordar algo muy importante. Y Pablo escribe sobre esto en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, dentro de lo que él sí nos manda para practicar hoy, 1 Corintios 11, él dice que recordemos, porque así como Israel, vimos que fácil lo olvidaban y ya otra señal, les daba señal, otra, queremos ver más. Somos olvidadizos y nos volvemos mal agradecidos cuando eso pasa. Y Pablo escribe en 1 Corintios 11, les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan, lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Normalmente usamos como tradición, es un pan sin levadura, un pan que es feo, tieso, perforado y moreteado, oscuro, quemado, como los sufrimientos del Mesías que leímos en Isaías 53. Nos recuerda cómo quedó el cuerpo de Cristo, destrozado, perforado por nuestra culpa. Y eso es un recordatorio. Cada vez que usted vea un pan, que coma soda, que el sustento diario, Jesús dice, yo soy el pan. Cada vez que coman su sustento diario, recuerden que Él fue el sustento para nuestra salvación, por nuestro pecado. Por eso dice, cada vez que coman este pan, acuérdense de lo que costó su salvación, su sanidad espiritual y un día futuro su sanidad física también, donde ya no habrá dolores ni muerte. Tomamos recordando lo que Él hizo. Y sigue diciendo Pablo, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor, hasta que Él venga.
Si usted ha hecho suyo ese sacrificio, lo ha absorbido, lo ha asimilado, por eso el simbolismo de comerlo, entonces recuérdelo también junto con nosotros. El precio fue pagado, Él dijo, consumado es. El acceso al Padre está garantizado con mi sangre. Él es el camino, la verdad y la vida. No retrocedamos a las sombras detrás de la cortina y buscar intermediarios. Él es su Padre, puede ser su Padre, y si usted no le ha recibido, no ha recibido ese regalo, la oferta está en la mesa, la puerta está abierta, el paréntesis no se ha cerrado. Hágalo ahora, en el mejor tiempo. Hoy es el mejor tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia que hoy recordamos con estos símbolos. Ayúdanos a no olvidarlo todos los días, recordarlo cada vez que tú nos proveas de algo. Recordar que ya nos proveíste de lo más valioso, que fue el pago por nuestro pecado. Gracias por tanto amor, tanta gracia. Ayúdanos a compartirla con otros también. Gracias por tu iglesia, por tu palabra. Gracias por esa sanidad que nos has dado ya del alma. Y clamamos por algún día disfrutar de esa sanidad física cuando salgamos de este cuerpo. O cuando nos llames antes de tiempo de morir y vengas por nosotros y anhelamos ese día cuando nos lleves de aquí y disfrutar de la sanidad en todo el esplendor. Porque ya tú llevaste el castigo. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan una feliz semana. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por el día de hoy y ahora volvemos con el ejercicio anterior, ¿verdad? De tener a la banda de fondo, pero en este momento sí me gustaría presentarlos, ¿verdad? Van a estar apareciendo ahorita aquí en pantalla y damos gracias por esa oportunidad que Dios nos da de poder compartir, de poder seguir estudiando su palabra, de poder seguir escudriñando, entendiendo cómo Dios nos dejó su plan, cómo Dios ha marcado estas etapas, ¿verdad? Y cómo hoy somos parte de la gracia, somos parte de esta nueva etapa que Dios ha dejado. Y damos gracias porque esa misma gracia nos permite reunirnos hoy y compartir. Entonces, mientras que vamos terminando, usted puede ir dejando su mensaje de despedida, sabiendo que Dios cumple su voluntad. Entonces, mientras que usted escribe, doy gracias a Dios por el día de hoy. Nos vemos pronto y esperamos muy cerca ya cada vez más estar una vez más en compañía presencial, aunque continuamos en espíritu. Damos muchas gracias a Dios. Señor Dios, te damos gracias. Gracias por el día de hoy. Bendice a tu pueblo, Señor, y te damos gracias por todo, Señor.
gracias.